¿Quieres conocer la fórmula que aplican los ricos para ganar dinero? En este episodio te voy a descubrir paso a paso la fórmula exacta que ha seguido Alfio Bardola para alcanzar la libertad financiera y acabar convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Italia. ¡Vamos allá! ¡Hola! Yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 9 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Pero ¿cómo que aún no te has descargado el planificador del cambio? ¿Qué es? Pues se trata de un cuaderno de acción que he diseñado para que puedas alcanzar un objetivo transformador en las próximas 12 semanas. El planificador es una herramienta que te ayudará a definir ese objetivo, a crear una hoja de ruta, marcar un plan de acción y sobre todo hacer un seguimiento de la ejecución para no desviarte. Vete a mi web mariajosesoto.com y descárgatelo ya, que todavía es gratis. En el episodio anterior te había dicho que Alfio Bardola representaba la riqueza como una mesa que tenía 4 lados, que serían los factores que determinan la riqueza, y se sustentaba sobre 4 patas, que serían los ingresos sobre los que se basa esa riqueza. Hoy vamos a descifrar esta mesa y vamos a empezar por el primer factor, que es el factor interno. Seguro que has oído muchas veces que si quieres tener resultados diferentes, debes hacer cosas distintas. Pero la verdad es que para cambiar lo que hacemos es necesario que modifiquemos lo que Alfio Bardola denomina como un estado de ánimo, es decir, que modifiques tu actitud. ¿Y cómo puedes modificar tu actitud? Vamos a ver qué es lo que incide en esa actitud. Él define 6 factores fundamentales. El primero serían las creencias o convicciones que tenemos acerca del dinero. Es necesario que te plantees cuáles son tus creencias acerca del dinero, porque son las responsables de que te encuentres donde estés y, sobre todo, lo que es más importante, que determinan dónde vas a estar en el futuro. Además de las creencias, también debemos tener en cuenta, a la hora de valorar qué incide en nuestra actitud, las imágenes que proyecta sobre nosotros el dinero. Imaginar algo, al fin y al cabo, es crear imágenes de lo que va a pasar como si ya hubiese sucedido. Y cuando hablas de dinero, ¿qué imágenes vienen a tu mente? ¿Viene la imagen de un viejo tipo el señor Scrooge? ¿O son imágenes de una playa, de diversión? En fin, son imágenes negativas o positivas. Esto es muy importante. Además, también influye muchísimo en tu actitud hacia dónde te enfocas, dónde tienes tú puesto el foco. Porque vas a obtener en la vida aquello en lo que te enfocas. Y es muy importante analizar en qué te enfocas constantemente. Para mí, un punto de inflexión en mi vida ha supuesto cambiar el foco del problema a la solución. Es decir, cuando te enfrentas a un problema, deberías enfocarte en cómo solucionar ese problema y no darle vueltas y vueltas al problema en sí, sino eso hace que se haga más grande en tu cabeza y tienes que ponerte en acción para solucionarlo. Y ya te digo, para mí esto ha sido un punto de inflexión en mi vida. ¿Qué lenguaje utilizas acerca del dinero? Fundamental. Revisa cómo hablas acerca del dinero, porque las palabras van a tener mucha influencia en la gestión que luego hagas del dinero. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que ciertas expresiones que utilizaba a veces con mis hijos, como no te compro eso porque es muy caro, ahora no tengo dinero, no tenemos dinero para hacer esto, eso es muy negativo porque en el fondo condiciona todas tus actitudes. Entonces, aunque son pequeños matices, es importante que los empecemos a cambiar y en vez de decir no tengo dinero para esto, pues dices no, yo ahora mi prioridad es otra, no quiero invertir en esto, no quiero gastar el dinero, pero soy yo el que decido. Porque si dices que no tienes dinero, en el fondo acabas condicionándote para no tenerlo. Otro punto fundamental que determina Alfio Bardola es el diálogo interno. Esto se refiere a la conversación que mantenemos con nosotros mismos. Se trata de esa vocecita que nos habla constantemente, que nos acompaña esas 24 horas del día y los 365 días del año, bueno, menos cuando dormimos, ¿no? Y influye en nosotros mucho más que lo que nos dicen los demás, porque nos está bombardeando continuamente. Entonces, es muy importante que lleguemos a dominar esa vocecita, porque los ricos es lo que hacen. Los ricos también tienen esa vocecita, muchas veces el miedo que les advierte de los peligros, que le diga no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado. La diferencia entre los ricos y la gente que no lo es que ellos han descubierto el antídoto contra esa vocecita, el antídoto contra el miedo. Y el antídoto es la acción, porque el miedo no convive con la acción. Entonces se trata de, a pesar de escuchar esa vocecita,
dar pasos y actuar. Otro punto fundamental es la fisiología. ¿Cuál es tu postura habitual? ¿Tú caminas erguido con la espalda recta o lo haces encorvado, desganado? Y vamos a ver, según tu postura, ¿qué identidad transmite esa postura? ¿La de alguien que va derrotado por la vida o la de alguien que consigue lo que se propone? Porque tu actitud también depende de tu postura, de tu sonrisa, de que tengas esa fisiología adecuada. Todo esto va a condicionar tu actitud y, como decíamos, pues, tu actitud va a determinar también tus acciones. Y ahora vamos a profundizar sobre las creencias, porque a mí me parece un punto tan importante lo que sería pues analizar un poco tus creencias o tus convicciones acerca del dinero. Porque el primer paso para hacerte rico es cambiar de mentalidad. Y nuestras creencias son el punto fundamental de esa base. Y si quieres conseguir algo, primero debes creer que es posible lograrlo y después debes pensar que tú o sentir que tú eres la persona adecuada para hacerlo. Si no lo haces, difícilmente vas a conseguirlo, porque creer en algo no está directamente relacionado con el hecho de que sea real o no, sino lo que hace es tener la motivación para buscar una solución que confirmará después aquello en lo que crees. Es decir, parte de que tú creas en algo. Puede ser cierto o no, pero si tú crees que es cierto, vas a buscar la manera para hacer que sea posible. Y eso va a conseguir que tú confirmes esa creencia. Y esto funciona tanto de manera positiva como negativa, porque todos al fin y al cabo pues tenemos creencias, ¿no? Y lo importante es saber definir si estas creencias son positivas o negativas para generar abundancia. Esto, como te decía, se trata de un círculo que se retroalimenta. Una convicción, es decir, creer en algo, genera en ti ese potencial para conseguirlo. Y ese potencial se acaba transformando en una acción que genera una expectativa de resultados, es decir, tú crees que llevando a cabo esa acción vas a obtener unos resultados y esos resultados al fin y al cabo, como te decía antes, confirman y refuerzan esa convicción porque acabas obteniendo los resultados que crees que puedes obtener y eso hace reforzar esa convicción. ¿Qué pasa? Que si esto es positivo, entras en un círculo positivo, pero si es negativo, entras en un círculo cerrado. Es decir, ¿cuántas veces ves a gente que dice es que tengo muy mala suerte y buscan, digamos, referencias que reafirmen esa creencia y entonces acaba como retroalimentándose y acabas entrando en ese círculo negativo? Pero pasa lo mismo, y esta es la parte buena, a nivel positivo, ¿no? Entonces es importante que cambiemos esas creencias o si es necesario cambiarlas, es decir, si no son positivas, o que mantengamos unas creencias positivas si ya las tenemos. Porque nuestras acciones, al fin y al cabo, tienen que ser coherentes con esas creencias, con esas convicciones. Y las convicciones impactan de forma brutal en nuestra vida. Ahora te voy a dejar en mi blog, en mariajosesoto.com/9, vas a poder, porque muchas veces pensamos, si yo no tengo creencias negativas acerca del dinero, si yo realmente quiero el dinero y creo que es bueno, que va a ayudarme a tener una mejor vida, pero a veces existen creencias subyacentes, digamos, que no conseguimos todavía identificar de una manera tan clara, pero sobre todo, mira, te voy a decir, si tú no eres una persona que tiene abundancia financiera, estoy convencidísima de que no tienes las creencias adecuadas, ¿vale? Entonces, te voy a dejar un formulario en mi web, en mariajosesoto.com/9, tendrás ahí acceso a un PDF que puedes cubrir, que te va a ayudar a descubrir cuáles son esas creencias. Y si detectas que no son esas creencias las adecuadas para obtener, como te decía, la abundancia financiera, pues tienes que cambiarlas. Porque si no eres una persona que estás donde quieres estar, es porque no tienes las creencias adecuadas. Vamos a ver cómo cambiar una creencia. Yo te digo que primero hagas ese ejercicio que yo te propongo en ese PDF y es un ejercicio que requiere pues que inviertas un tiempo, pero es fundamental porque esta, como te decía, es la base de tu cambio, es la base para dar el primer paso hacia la abundancia financiera. Lo primero que tienes que identificar esa creencia. Imagínate que tú ya defines con ese ejercicio que yo te propongo que esa creencia no es motivadora. Pues imagínate, vamos a poner por ejemplo, que dices tú, cuanto más dinero, más problemas. Esta es una creencia que yo he tenido
durante mucho tiempo de forma, como te digo, subyacente. Yo no era consciente de esta creencia, pero era algo que me habían inculcado en mi familia. En el fondo eso me limitaba o me ha estado limitando. Entonces yo identifico sobre qué pata se sustenta esta creencia desmotivadora, ¿no? En este caso, pues para mí era mi historia personal, porque mi madre, por ejemplo, asociaba el dinero a problemas, porque eran problemas, pues por ejemplo, de herencias, de familias que se llevaban bien y de repente por esas herencias se habían roto, y bueno, se generó en mí esa creencia que estaba muy profunda. Entonces, una vez que localices esa creencia y sabes sobre qué pata se sustenta, ridiculízala, digamos. ¿Por qué es ridícula esa creencia? En mi caso, por ejemplo, digo yo, si el dinero no trae problemas, porque el dinero en sí mismo no es un problema, sino que es el mal uso del dinero el que lo hace. Porque muchas veces también es cierto que la gente asocia el dinero a problemas porque hace un mal uso, es decir, cuanto más dinero ganas, más te endeudas y entonces eso entra en un círculo vicioso. Entonces tú tienes que de alguna manera ridiculizar esa creencia. ¿Cómo que el dinero trae problemas? Si en el fondo lo que hace es solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces es cuando tienes que cambiar esa creencia negativa por una creencia motivadora que la anule. Y es lo que te digo yo, si en realidad cuanto más dinero yo he visto en mi vida que tengo menos problemas, porque el dinero me ayuda a resolver muchos problemas. A partir de ahí yo lo que tengo que hacer es buscar referencias que confirmen esta nueva creencia, buscar referencias tanto dentro de mí, de lo que yo he vivido, como externas en otra gente y reafirmar esa creencia una y otra vez. Porque si no consigues modificar lo que crees, vas a dar un paso hacia adelante y otro paso hacia atrás. Entonces, si quieres ser rico, si quieres ser abundante a nivel de dinero, fíjate en esos modelos de creencias que tienen los ricos y cópialos y refuérzalos y refuérzalos. Yo te diría que este ejercicio es el más importante que puedes hacer para dar el primer paso hacia la abundancia financiera. De verdad, párate aquí, porque este es el factor, desde mi punto de vista, más importante. Y bueno, Alfio también nos lo trasladó, que es así, es el punto más importante. Ahora vamos también con otro factor que influye en nuestra creación o generación de riqueza, que es el factor tiempo. Porque el tiempo es uno de los recursos más limitados que tenemos y por tanto pues también es uno de los que más apreciamos, ¿no? Digamos que el tiempo dicen que no se compra, pero sí que es cierto que la libertad financiera nos permite poder disponer de nuestro tiempo a nuestra manera, poder utilizar ese tiempo en lo que queremos. Y un paso importante para alcanzar esa libertad financiera es hacer una gestión adecuada de nuestro tiempo. Es necesario que nos preguntemos cómo podemos sacar un mayor partido a nuestro tiempo para obtener abundancia financiera, para alcanzar nuestros objetivos. Y en esto juega un papel fundamental tener hábitos de éxito. Como sabes, yo ya he hecho algún episodio acerca de los hábitos, porque yo creo que necesitas crecer como persona. Para conseguir resultados distintos tienes que actuar de otra manera y debes convertirte en esa persona que hasta ahora no has sido, ¿no? Y los hábitos van a ser, o por lo menos para mí han sido, un gran aliado en este proceso. Nos llevaría más de un capítulo entero. Es un tema que además estudio mucho, los hábitos, y nos llevaría mucho tiempo explicar todo este tema en profundidad, el tema de los hábitos. Pero si quieres empezar a remodelar tu vida, yo creo que hay dos momentos del día donde tú vas a poder empezar a actuar de manera más rápida, digamos, que es cómo empiezas y cómo acabas tu día. He dedicado yo un episodio entero a explicarte cómo crear una rutina de mañana que impulse tu vida. Te dejo aquí el enlace para que lo escuches. Empezar por tu mañana, según mi experiencia, ha sido fundamental y te recomiendo que empieces por ahí. Empieza a modificar tus hábitos si no son los adecuados. También es importante que empieces a hacer una gestión correcta del tiempo. Debes enfocar tus acciones en las cosas que son revolucionarias realmente para tu vida. Piensa cada día qué paso puedes dar, aunque sea muy pequeño ese paso, qué paso puedes dar cada día para acercarte poco a poco a tu objetivo. Y bloquea una parte de tu día para hacer ese tipo de actividades. Son las actividades que Alfio denomina Ultra High Money Value. Son actividades que van a transformar tu situación económica.
Otro punto fundamental en la gestión de tu tiempo o de cómo utilizas tu tiempo es que cumplas todo lo que te propongas o la mayor parte de las cosas que te propones. Es necesario que tengas un nivel de ejecución elevado de las tareas, sobre todo esas tareas que hemos determinado que son fundamentales, porque si no lo haces no vas a empezar a notar esos efectos positivos en tu vida. Y tienes que empezar a asumir la responsabilidad de tu vida. Empieza a pensar que tú y solo tú eres el único responsable de lo que haces o de lo que dejas de hacer y sobre todo de la manera en que afrontas aquello que te pasa. Debes empezar a enfocarte en un control de ti mismo al 100%. Esto es otro game changer, de verdad. Es el cambiar tu actitud y empezar a sentirte responsable. Yo sé que a lo mejor lo repito mucho esto, pero es que de verdad, para mí esto ha sido fundamental, porque es verdad que a veces las cosas no salen como nosotros planeamos, pero sí que nosotros podemos decidir de qué manera afrontamos esos sucesos, y esto es fundamental. Vamos a por el tercer factor. En este caso sería el factor externo, que incide también en esa abundancia financiera. La gente que te rodea va a condicionar tu vida. O sea que si tú consigues rodearte de gente positiva, ese proceso de cambio, ese proceso de generación de abundancia se va a ver acelerado. Y por eso yo creo que es fundamental encontrar un entorno que sea motivador. Un factor fácil de controlar y que pues por lo menos para mí ha supuesto una gran transformación es controlar esa información que entra en mi cabeza. A veces es muy difícil cambiar de amigos o cambiar, no difícil, digamos que no tiene un efecto tan rápido, ¿no?, de cambiar ese ambiente, pero sí que es fácil controlar la información que entra en tu mente, digamos. Y yo intento que no sea información negativa y que sea información que no desbarate ese potencial que tengo, ¿no? Procuro alimentar mi mente correctamente. Cierta información no quiero, digamos, la bloqueo, no quiero que entre dentro de mi cabeza. Otra parte que es fundamental y que muchas veces nos recomendamos es tener un mentor. En tu proceso para alcanzar la libertad financiera puede ser un detonante muy importante contar con un mentor. Es decir, un mentor es alguien que ya haya conseguido lo que tú quieres, ¿no? Y que ese mentor te va a facilitar el camino. Sobre todo, más que para decirte lo que tienes que hacer, el mentor te sirve para decir lo que no debes hacer, porque el mentor te va a ayudar a evitar errores que él ya ha cometido. Y esto supone un acelerador brutal para cualquier proceso de cambio, en este caso, pues también para alcanzar la libertad financiera. También otro factor dentro del factor externo, Alfio mencionaba lo que es el acceso fácil. Esto quiere decir que debes escapar de lo fácil, porque si hoy haces las cosas difíciles, mañana vas a tener una vida fácil. En cambio, si hoy haces las cosas fáciles, probablemente mañana tendrás una vida difícil. Y esto de verdad es lo que va a cambiar tu vida. ¿Por qué hay profesiones donde tienen salarios más bajos? Porque son profesiones fáciles, que cualquiera puede hacer, que no suponen hacer cosas difíciles. Las profesiones mejor pagadas son las que suponen hacer cosas difíciles. Y esto tienes que aplicarlo a todo en tu vida. Tienes que hacerlo difícil porque lo difícil es lo que te va a llevar a una vida más fácil. El último factor es que empieces a trabajar para ti. Céntrate en esa actividad que va a llevar a una mejora en tu situación financiera. Deja de pensar en los demás. De verdad, esto no es egoísmo. Empieza a trabajar para ti. Haz crecer tu mente. Trabaja tu desarrollo personal. Trabaja sobre esa acción que te has propuesto para empezar a generar ingresos. Trabaja para ti. Otro factor del que hablaba Alfio es el factor de los números. Y este factor incide también de forma muy importante en tu situación financiera. Porque si tú quieres alcanzar la libertad financiera, debes hacer dos cosas. La primera es tener un plan y la segunda, debes empezar a manejar el lenguaje del dinero. En primer lugar, tienes que saber dónde estás y también debes saber hacia dónde vas. Tienes que tener controlados tus ingresos y tus gastos, es decir, ¿cuál es tu flujo de caja? ¿Es un flujo de caja positivo o negativo? ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes más ingresos que gastos, tu flujo de caja sería positivo, pero si tienes más gastos que ingresos, tienes un flujo de caja negativo. Y esto te puede parecer increíble, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene claro cuál es su flujo de caja y esto es un punto fundamental, ¿vale?
Además, debes saber y analizar qué parte de esos ingresos son activos, es decir, activos que dependen directamente de una actividad laboral, o cuáles son ingresos automáticos, que ya no dependen de que tú lleves a cabo esa actividad laboral, sino que has generado una serie de activos que producen ingresos en automático o ingresos pasivos. También debes tener claro cuál es tu patrimonio, es decir, cuál es el valor de los bienes que posees. También debes identificar qué acciones debes llevar a cabo para lograr esos objetivos. Habíamos dicho, en primer lugar, que tienes que saber dónde estás y a dónde quieres llegar, pero también debes saber qué tienes que hacer para poder llegar a ese otro punto donde te gustaría estar. En segundo lugar, es importante, te decía, conocer el lenguaje del dinero. Es necesario que empieces a conocer y aplicar pues, ciertos términos económicos. Esta es la parte menos interesante, pero es importante que empieces a saber determinar pues, ese lenguaje financiero y saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, deuda buena y deuda mala. De esto ya te he hablado, pero vuelvo a incidir en este tema. La deuda buena es la que produce un flujo de caja positivo, es decir, que te hace ganar dinero. Y mientras que las deudas malas, que son las que tenemos la mayoría, no producen flujo de caja. Para mí esto fue transformador, porque sí que había oído hablar de deuda buena y deuda mala, pero nunca había visto que la deuda como algo positivo. Para mí siempre había escapado de deudas, pues tal vez porque en mi familia pues no nos gustaba deber dinero y entonces siempre había escapado de las deudas. Yo lo veía como algo totalmente negativo, intentaba pues liquidar la hipoteca que tengo lo antes posible, eliminar las deudas porque eran como un peso. Pero desde que he ido a este evento he cambiado completamente mi enfoque, porque sí que es cierto que tú puedes utilizar la deuda como un activo también para generar más ingresos, si eres capaz de invertir ese dinero de la manera correcta. Y esto para mí ha sido un catalizador. Otro término que es importante que empieces a manejar, el efecto compuesto. Ya Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo, porque la magia del interés compuesto hace que el dinero se ponga a trabajar generando cada vez más dinero. Aplicamos la fórmula de ese interés compuesto y lo que hacemos es reinvertir los beneficios de una inversión de forma continuada a lo largo del tiempo. Y esto es algo que cuando lo empiezas a hacer no se nota, pero llega a un punto, digamos que es exponencial, lleva a un punto donde esa inversión acaba generando cada vez más dinero y es como una bola de nieve, ¿no? Y cada vez se acelera más ese proceso de acumulación de dinero. Esto puedes encontrar mucha información, si explicarte esto pues llevaría bastante tiempo y se va a alargar mucho el episodio, pero que sepas que el efecto compuesto es un efecto que debes tener en cuenta para generar cada vez más dinero de manera automática. Flujo de caja, bueno, lo que te decía antes, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y tenemos que distinguir entre dos tipos de ingresos, que son los activos, esto ya te lo expliqué antes, ¿no? Que depende de tu actividad laboral, y cuáles son automáticos, que no dependen de esa actividad laboral. Vamos a analizar cuál es el flujo de caja para verlo en un caso práctico, ¿no? De una persona en función de su situación financiera. Una persona pobre, yo sé que este término de pobres muchas veces es como algo doloroso, ¿no? Hablar de pobres, pero es necesario distinguir entre el comportamiento de una persona que no tiene esa abundancia financiera y una persona que sí lo tiene. Entonces, denominarlo pobre, vamos a analizar que pobre desde el punto de vista de Occidente, que es donde estamos, pues no es la pobreza extrema de la que se habla pues, en otras partes del mundo, ¿no? ¿Cómo actuaría una persona pobre? ¿Cómo sería el flujo de caja de una persona pobre? Pues una persona que está en esta situación financiera utiliza todas las entradas en financiar el estilo de vida y solo va a tener un tipo de entradas, que son las entradas activas, que dependen directamente de su actividad laboral, es decir, que se queda a cero. Todo lo que, como decía Mota, las gallinas que entran por las gallinas que salen, que vamos a todo el dinero que entra lo gastamos. ¿Cómo actuaría una persona de clase media? La diferencia entre una persona que podemos denominar como pobre y una persona de clase media solo está en que esa persona contrae una deuda normalmente para pagar una casa. Entonces, las entradas que tiene, por una parte, que además solo provienen de una actividad también, al igual que las personas pobres, de una actividad dependiente de su actividad laboral, y
parte lo hacen para financiar el estilo de vida y parte para pagar esa deuda que han contraído para comprar una casa. En cambio, las personas ricas tienen un flujo de caja positivo, es decir, siempre los ingresos son superiores a los gastos. Y además, las entradas no derivan solo de su trabajo, de esa actividad laboral, sino que lo hacen sobre todo de activos que generan ingresos automáticos. Entonces, ¿cuál es la regla del juego para hacerse rico? Lo primero, empieza a trabajar para ti. Genera activos y empezarás a recibir ingresos pasivos. Y llegados a este punto dirás, bueno, muy fácil, ¿no? Esto decirlo, pero ¿cómo puedo empezar a generar ingresos pasivos? Y aquí ya llegamos a las 4 pastas de la mesa que te mencionaba en el primer episodio, que serían, ¿cómo podemos empezar a generar ingresos pasivos? Pues puede ser a través de inversiones inmobiliarias, tener bienes alquilados y percibir ese dinero cada mes, realquilar, es decir, tú alquilas y subalquilas. Esta fórmula también es una fórmula para generar ingresos pasivos, comprar inmuebles por debajo del precio de mercado y después revenderlos. También otra fórmula serían los royalties, pues a través de crear infoproductos, libros, canciones, todo aquello que tú, una vez que creas, pues empiezas a generar por el uso de eso que tú has creado, pues unos royalties. La tercera fórmula que nos expone Alfio Bardola es el trading o la inversión en el mercado financiero. Bueno, esto lo conocemos todos. Y la cuarta sería la creación de empresas, pero empresas que funcionen en modo automático. No empresas que dependan, digamos, no es el concepto de empresa de autónomo, que tienes que estar tú allí defendiendo la empresa, sino que tú creas una empresa y sientas esa base para que la empresa, digamos, empiece a funcionar sola con esos empleados y gente que la gestione. Y lo ideal sería, para empezar a aplicar esa fórmula para ser rico, disponer de 3 fuentes de ingresos, que serían 2 automáticas y una fija. Y antes de hacer ningún plan, debes conocer en qué punto te encuentras. Por eso aquí él tiene 2 índices. Yo había calculado en alguna ocasión el índice de libertad financiera, pero no lo había hecho con esta fórmula que plantea Alfio Bardola y que me parece muy interesante. En este caso, en la fórmula que él plantea, el índice de libertad financiera sería el resultado de dividir las entradas automáticas entre las salidas corrientes, es decir, las entradas que son a través de activos, entradas de ingresos pasivos, ¿no? Si tú, por ejemplo, percibes 450 euros por un alquiler de una vivienda que tienes tú en propiedad y tienes unos gastos mensuales de 3.000 euros, dividimos 450 euros entre 3.000 y nos da 0,15, que multiplicado por 100 es un 15%, es decir, que tú tienes un índice de libertad financiera del 15%. Pero si además quieres saber cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar, es decir, cuánto tiempo yo me podría permitir vivir sin trabajar, hay otro indicador que es interesante, que es el que él define como Money Life Indicator. Y en este caso, el cálculo que debes hacer es sumar las entradas automáticas y sumar tus ahorros, los ahorros que tienes, y esto lo divides entre los gastos corrientes y te va a dar el tiempo que tú dispones para vivir sin trabajar. Vamos a volver al caso anterior. Yo tengo unos ingresos pasivos de 450 euros al mes y tengo ahorrados 10.000 euros. Mis gastos siguen siendo de 3.000 euros y lo que tengo yo me dice que el índice que tengo de libertad financiera es de 3,5 meses. Yo me podría permitir ahora mismo, si estoy en esta situación, dejar de trabajar durante 3,5 meses y podría mantener mi estilo de vida. ¿Cómo podemos cambiar o aumentar este Money Life Indicator? Pues vamos a ver, un punto fundamental sería incrementar nuestras fuentes de ingresos pasivos o reducir los gastos. Entonces, también, si haces estas 2 cosas, es decir, si consigues reducir esos gastos y consigues simplificar un poco tu vida, además, si empiezas a generar ingresos pasivos, digamos que tu capacidad de mantener un estilo de vida sin necesidad de trabajar se va a ampliar. Y hasta aquí. Este es fundamentalmente el contenido que nos ha transmitido Alfio Bardola en el evento.
En este evento profundizó mucho más acerca de esas 4 fuentes de ingresos pasivos, pero digamos que son contenidos que es difícil transmitirte desde aquí y además que llevaría mucho tiempo explicarlo. Lo que sí te digo que para mí supuso él profundizó mucho en el curso, luego tiene cursos que profundizan en cada una de estas 4 fuentes, cursos mucho más pues especializados, pero sobre todo él incidió mucho en la inversión inmobiliaria y él decía que estamos en nuestro país ahora mismo, que creamos que no, en que es un momento buenísimo para hacer inversión inmobiliaria. Yo es algo que ni siquiera me había planteado y de hecho el asistir a este evento me hizo replantearme esas ideas y bueno, ya pues estoy contemplando la posibilidad de empezar a hacer este tipo de inversiones también. Y para acabar me gustaría decirte cuáles son mis conclusiones. Después de asistir a estos 2 días que fueron muy intensos, lo que tengo claro es que el primer paso para hacernos ricos o libre financieramente es cambiar nuestra mentalidad. Porque si no damos este paso, todo lo que hagamos al final acabará fallando. Y es posible que consigamos dominar una técnica para generar dinero, pero es cierto que luego el dinero, por algún motivo, si tú no tienes la mentalidad adecuada, y yo esto lo veo muchas veces a mi alrededor, si hay gente que consigue generar mucho dinero y que tiene esa capacidad, pero no sé por qué acaba yéndose ese dinero. Y probablemente es porque no tienen la mentalidad adecuada. Por eso lo primero en lo que tenemos que invertir es en crear esa mentalidad. Lo segundo sería modificar la actitud. Es necesario, por ejemplo, que empecemos a dejar de hablar y empecemos a hacer. Otro punto, intentar rodearnos de la gente que ya haya alcanzado lo que queremos. Y si no los tenemos en el entorno, que es lo más probable, porque si no estás en esa situación, lo normal es que tu entorno no sea favorable, búscalos fuera. Búscalos en grupos de Facebook, crea un grupo de Mastermind, escucha podcasts, lee libros, visualiza vídeos de YouTube de esa gente, coge sus ideas, busca gente que te inspire cada día para llevar esa vida que deseas. Además, debes hacer un plan financiero. Fundamental, de verdad, fundamental, que empieces a controlar tu flujo de caja. Tienes que saber cuánto dinero entra y cuánto sale y por dónde sale. Márcate un objetivo de crear tu primera fuente de ingresos pasivos. Puede ser tu primera, 2 fuentes al año. Recuerda que hay 4 patas de la mesa y empieza por aquella fuente, a crear esa fuente en la que tú te sientas más seguro, aquella que te motive, que te guste más. Teníamos 4 opciones. Busca una de ellas y trabájala. Fórmate e invierte en ti, porque si quieres empezar a generar dinero de una manera que todavía no dominas, con una técnica que tú no dominas, el camino más rápido es aprender de los que ya lo saben. Escoge esa primera fuente de ingresos que quieres desarrollar, busca un curso, un mentor y sigue los pasos que te indica. Controla tu progreso, márcate un objetivo. Imagínate que queremos disponer de 1 o 2 fuentes de ingresos pasivos al final de año. Controla ese progreso, controla los índices de los que habíamos hablado. Piensa que a lo mejor 1 o 2 fuentes de ingresos pasivos no van a transformar tu vida, pero si conseguimos que al año siguiente sean 4 y al año siguiente son 8, a lo mejor en 3 años ya eres libre financieramente. Parece increíble, pero nosotros tenemos esa tendencia, seguramente lo has oído, confiamos que somos capaces de hacer mucho más en un año y en cambio no nos damos cuenta de lo que podemos transformar nuestra vida en 5 o 10 años. Esto es, digamos, como el efecto compuesto, que nuestras pequeñas acciones acaban creando una bola de nieve. Entonces es importante que controlemos ese progreso. Sobre todo, pasa a la acción, aplica eso que aprendes. Decía Gustave Le Bon que las voluntades débiles se traducen en discursos, mientras que las fuertes se traducen en actos. Sin acción no hay resultado. Mira, te voy a decir una cosa que pasó allí en el evento que a mí me sorprendió mucho. Nosotros, como te decía, invertimos dinero entre el viaje, la estancia allí, el curso y un fin de semana además que podíamos estar haciendo otras cosas y lo invertimos en asistir al curso. Pero al igual que nosotros había incluso una categoría, yo no sé si la nuestra era Gold y había otra que era Premium, bueno, no recuerdo, pero nosotros digamos que fuimos en la categoría más básica, pero había gente que pagaba el doble que nosotros por estar allí. Y Alfio el primer día nos dejó un ejercicio para hacer durante esa noche, salimos tarde, pero teníamos que hacer un ejercicio básico, bueno, de plantear unos objetivos para al día siguiente exponerlos.
porque el curso además es muy práctico. Durante el curso él te va proponiendo ejercicios y tienes que ir haciéndolos. Cuando llegamos al día siguiente, yo creo que seríamos unas 100 personas en el curso, pues cuando llegamos al día siguiente y Alfio preguntó quién había hecho el ejercicio, te puede sorprender, pero a lo mejor éramos 10 o 15 personas las que habíamos hecho el ejercicio. Y él ahí sí que se puso un poco, no enfadado, ¿no? Pero nos dijo, ¿cómo creéis? ¿Que te crees que por venir a este curso va a cambiar tu vida? No va a cambiar nada si lo que hacemos aquí... Si lo que aprendemos aquí no lo llevamos a la acción, y si tú vas a un curso y te estás gastando 1.000 euros en ir a ese curso, no sirve de nada. Por haber gastado ese dinero no sirve de nada si tú no lo pones en práctica. Y a mí me sorprendió mucho, pero él decía que realmente de los cursos que se hacen, solo como un 15, un 20% de la gente empieza a aplicar lo que hacemos. Entonces es fundamental pasar a la acción. Y para acabar ya te diré cómo ha transformado este evento nuestra vida. A mí ya llevo años leyendo, como te dije ya en otras ocasiones, sobre finanzas personales, sobre libertad financiera, pero me ayudó a afianzar y madurar esas ideas que ya tenía, y además me descubrió nuevas posibilidades para hacer dinero, como te decía, pues por ejemplo inversión inmobiliaria, y sobre todo pues para ver esos temas de la deuda, de cómo gestionar nuestra hipoteca. Bueno, para mí fue muy importante, pero sobre todo en quien ha tenido más impacto ha sido mi marido, porque él era una persona que sí, que queríamos crear un nuevo estilo de vida, siempre me apoyó, siempre me impulsó a emprender, pero lo hacía de una manera, digamos, un poco pasiva en este sentido. Él no había entendido todavía ese concepto de ingresos pasivos o no lo había aplicado. Pero para él el curso, estar en este evento, supuso un cambio total fundamentalmente en su mentalidad. Se dio cuenta de lo importante que es formarse. Mira, como ejemplo te voy a decir, llevaba más de 20 años sin leer un libro. Y en más de un mes, bueno, en algo más de un mes, que es desde que llegamos de allí, ya ha salido casi 4 libros, todos ellos relacionados con finanzas e inversiones. Incluso se ha apuntado a un curso sobre un tipo de inversiones, ¿no? Y está enfocado a crear un ingreso adicional que suponga más allá de su salario, ¿no? Un ingreso en automático. Escucha podcast en lugar de las noticias, no sé, ha supuesto un cambio brutal, ¿no? Por tanto, asistir a este evento nos ha abierto tanto la mente, incluso que nos ha mostrado posibilidades que nunca nos habíamos planteado. Por ejemplo, nosotros hemos visto la oportunidad de aprovechar un recurso inmobiliario que teníamos y que no le estábamos dando un uso correcto. Y esto puede ser un aliciente en nuestra vida para empezar a generar ingresos pasivos que teníamos esa posibilidad, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y hemos entendido el poder del apalancamiento que puede llegar a tener la deuda, de cómo utilizar esa deuda de la manera correcta. Y a mí me ha abierto mucho la mente, ¿no? Y en este sentido, solo esta apertura mental para nosotros ha valido la pena. Yo estoy segura que dentro de un año nosotros vamos a ver multiplicada esa inversión que hicimos para asistir a ese curso al menos por 10. Espero poder contarte mis resultados de aquí a un año. Pero yo estoy convencida de que si lo aplicamos correctamente, esos aprendizajes, y estamos en camino de hacerlo, vamos a ver transformada nuestra realidad. Así que yo te he dejado unas pildoritas en estos 2 episodios. Ahora depende de ti que empieces a aplicarlas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, si te ha resultado útil. Y además te agradecería que me dejes una reseña y una valoración de 5 estrellas si me escuchas desde iTunes, y un like y un comentario si lo haces desde iVoox. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por seguir acompañándome en este camino. ¡Hasta luego!